Es de noche, pero para el anciano que habita esta casa, la oscuridad no es algo que ocurre afuera, en el cielo o en los campos de Madrid. La oscuridad es algo que brota desde adentro. Estamos en el año 1823. La casa huele a humedad, a madera vieja y a esa mezcla acre y penetrante de aceite de linaza y trementina. Las velas parpadean, proyectando sombras largas y deformes sobre las paredes de yeso, pero el hombre que sostiene el pincel no se gira para mirarlas. No escucha el viento que golpea las ventanas. No escucha el crujir de las vigas del techo. No escucha su propia respiración entrecortada. Francisco de Goya está sordo. Total, absoluta y aterradoramente sordo. El silencio en el que vive no es paz. Es una jaula de piedra en el fondo del mar. Y en ese silencio, su mente, que una vez pintó la belleza de las duquesas y la luz dorada de los prados españoles, ahora solo engendra monstruos. El anciano levanta la mano. Sus dedos, deformados por la artritis y manchados de negro y ocre, tiemblan ligeramente hasta que tocan la pared. No está pintando sobre un lienzo que se pueda vender o transportar. Está pintando sobre el muro de su propio comedor. Está pintando para nadie. Está pintando para vaciarse el miedo. Frente a él, en la pared, una figura grotesca emerge de la penumbra. Es un gigante desgarbado, con los ojos desorbitados por una locura caníbal, abriendo unas fauces negras para devorar el cuerpo mutilado de un hombre pequeño. Es Saturno. Es el tiempo devorándonos a todos. Goya mira a la bestia a los ojos y sigue pintando. No hay belleza aquí. No hay esperanza. Solo hay un viejo encerrado en una casa de campo, escupiendo sus pesadillas sobre el revoque para no terminar de volverse loco. ¿Cómo es posible que las mismas manos que retrataron la seda más fina y la piel más delicada de la realeza ahora estén creando esto? ¿En qué momento se apaga la luz de un hombre y comienza el reinado de las sombras? Antes de entrar en la mente rota de Francisco de Goya y diseccionar sus pesadillas, te doy una vez más la bienvenida a Historia Mundial para Dormir. Espero que hoy te encuentres muy bien. Ahora, tómate un breve momento para suscribirte y darle me gusta al video. Nos ayuda a seguir trayendo estas historias desde la oscuridad hasta tus oídos. Y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el verdadero arte nace de la belleza, o las obras más profundas solo pueden surgir del dolor y la locura? Te leo. Ahora sí, continuemos. Para entender la oscuridad absoluta de la Quinta del Sordo, primero debemos cegarnos con la luz. Debemos viajar al pasado, mucho antes de los monstruos, mucho antes de que el silencio le robara el mundo a nuestro protagonista. Debemos ir a una época donde el sol de España parecía brillar solo para él. Francisco de Goya y Lucientes no nació siendo un genio atormentado. No nació en un castillo rodeado de fantasmas. Nació en 1746, en Fuendetodos, un pueblo pequeño, árido y polvoriento cerca de Zaragoza. Su llegada al mundo fue bajo un cielo azul, duro y brillante. Nada en su infancia presagiaba el horror de sus últimos días. Era un chico de provincia, hijo de un dorador, de un artesano. Y quizás ahí reside la primera clave para entender su psique. Goya no era un aristócrata que pintaba por placer. Goya era un trabajador. Tenía hambre. Tenía una ambición que le quemaba el estómago. Imaginemos a ese joven Francisco. No es el anciano de rostro amargo que conocemos. Es un muchacho de mandíbula fuerte, cuello ancho, mirada desafiante. Un joven que camina por las calles de Zaragoza con los puños apretados, sabiendo que es mejor que los demás, pero frustrado porque el mundo aún no se ha dado cuenta. Su juventud no fue una línea recta hacia el éxito. Fue una pelea callejera. Intentó ganar becas y fracasó. Intentó entrar en la Academia de San Fernando en Madrid y lo rechazaron. Una y otra vez,
Los jueces le decían que su estilo no era el adecuado, que no tenía la gracia clásica, que era demasiado tosco. ¿Pueden sentir la rabia de ese joven? Esa rabia es el motor que luego se convertiría en locura, pero en aquel entonces, era combustible. Goya decidió que, si España no lo quería, él se haría a sí mismo en la cuna del arte. Se pagó su propio viaje a Italia. Cruzó el Mediterráneo, caminó por las calles de Roma, estudió los trazos de los grandes maestros, respiró el aire del Vaticano. Allí, bajo la luz de Italia, aprendió a dominar el color, la anatomía y la perspectiva. Pero sobre todo, aprendió a observar. Goya siempre fue un observador rapaz. Miraba el mundo no como era, sino como podía ser capturado. Cuando regresó a Zaragoza, ya no era el mismo. Traía en sus manos la técnica de los maestros y en su pecho la arrogancia del que ha visto el mundo. Y entonces, la suerte, o quizás el destino, le abrió una puerta. Fue llamado a Madrid. La corte. El centro del poder. El lugar donde el sol nunca se ponía y donde el oro fluía como agua. Corre el año 1775. Goya llega a Madrid y consigue un trabajo que definiría la primera mitad de su vida. Pintar cartones para la Real Fábrica de Tapices. Quiero que visualicen estas obras, porque son la antítesis perfecta, el negativo fotográfico de las pinturas negras. Los tapices eran decoraciones para los palacios de los príncipes y los reyes. Tenían una sola función: ser hermosos, ser agradables, ser una ventana a un mundo perfecto que no existía. Goya pasaba sus días pintando escenas costumbristas, momentos de una felicidad insultante. Pintaba el quitasol, donde una joven de piel de porcelana sonríe coqueta bajo la sombra, protegida por un muchacho galante. Pintaba la gallina ciega, donde aristócratas vestidos con ropas de majos y majas juegan en la orilla del río Manzanares, tomados de la mano, riendo, girando en círculos de colores pastel. Miren los colores de esta época. Obsérvenlos bien. Hay azules celestes, amarillos limón, rosas pálidos y rojos vibrantes. La luz en estos cuadros es líquida, lo inunda todo. No hay sombras duras. No hay monstruos escondidos en los arbustos. En el mundo de los tapices de Goya, nadie sufre, nadie envejece, nadie muere. Es el triunfo del rococó, el estilo de la frivolidad, de la máscara. Pero Goya, el hombre que observa, el hombre que viene de abajo, empieza a notar algo. Mientras pinta estas escenas de falsa alegría campestre para que los reyes decoren sus comedores de invierno, Goya empieza a ver la grieta en la porcelana. Ve la hipocresía. Ve cómo los ricos se disfrazan de pobres para divertirse, jugando a ser pueblo mientras el verdadero pueblo pasa hambre a pocos kilómetros de allí. Sin embargo, calla y pinta. Porque la ambición sigue ahí. Quiere ser pintor de cámara. Quiere el título. Quiere el reconocimiento. Y lo consigue. Oh, vaya si lo consigue. En la década de 1780, Francisco de Goya es el hombre de moda en Madrid. Todos quieren ser pintados por él. Los duques, los condes, los intelectuales, los banqueros. Goya entra en los salones más exclusivos. Camina sobre alfombras persas, bebe vino en copas de cristal de la granja, escucha la música de cámara y las risas educadas de la alta sociedad. Se convierte en amigo de la duquesa de Alba, una mujer de una belleza y un carácter tan fuertes que se rumorea que tuvieron un romance tormentoso. Goya la pinta vestida de blanco, la pinta vestida de negro, la pinta señalando al suelo donde está escrito su nombre. Solo Goya. Es la cima del mundo. Es el momento dorado. En 1789, el mismo año en que en la vecina Francia estalla la revolución y las cabezas de los reyes comienzan a rodar bajo la guillotina, Goya es nombrado pintor de cámara del nuevo rey,
Carlos IV. Detengámonos un instante aquí. Miremos a Goya en este punto. Tiene 43 años. Es rico. Es famoso. Es respetado. Ha logrado todo lo que ese chico furioso de Zaragoza soñaba. Si la historia terminara aquí, Francisco de Goya sería recordado como un excelente pintor de su época, un maestro del color y el retrato, un cronista de la vida alegre de Madrid. Pero la historia no termina aquí. De hecho, la verdadera historia, la que nos interesa a nosotros, la que nos quita el sueño, apenas está por comenzar. Porque bajo esa superficie de éxito y terciopelo, algo se estaba gestando. No en su entorno, sino en su propio cuerpo. Y también en el alma de España. La luz de los tapices era demasiado brillante, demasiado artificial. Y como nos enseña la física y la filosofía, cuanto más intensa es la luz, más oscura y profunda es la sombra que proyecta. Goya empieza a aburrirse de la belleza fácil. En sus retratos de la corte, si uno se acerca lo suficiente, empieza a ver la crítica. Miren el retrato de la familia de Carlos IV. A primera vista, es un retrato real imponente, lleno de medallas, bandas de seda y joyas centelleantes. Pero miren las caras. Miren los rostros de los reyes y sus hijos. Goya no los pintó como dioses, los pintó como lo que eran. Personas vacías, a veces feas, con expresiones de estupidez o vacilación. Un crítico francés diría años después que Goya pintó al rey y a la reina como el panadero de la esquina y su mujer después de ganarse la lotería. Ahí estaba el genio. Ahí estaba el peligro. Goya veía la verdad detrás de la máscara. Veía la decadencia de una monarquía que se desmoronaba mientras bailaba. Pero él seguía siendo parte del baile. Seguía cobrando su sueldo real. Seguía disfrutando de la música. Hasta que la música se detuvo. Fue un silencio repentino. No vino de golpe como un disparo, sino como una niebla que baja de la montaña y se traga el valle. Estamos a finales de 1792. Goya viaja a Andalucía, a Sevilla. Se siente mal. Al principio son mareos, un malestar estomacal, un zumbido molesto en los oídos. Piensa que es el cansancio, el estrés de la corte, tal vez alguna comida en mal estado. Pero los días pasan y el zumbido se convierte en un estruendo. El equilibrio le falla. No puede caminar sin sostenerse de las paredes. Cae en cama, postrado por una enfermedad misteriosa que los médicos de la época no logran identificar con certeza. Algunos hablan de sífilis, otros de envenenamiento por el plomo de sus propias pinturas, el saturnismo, una ironía cruel considerando al dios que pintaría años después. Durante meses, Goya vive en el umbral de la muerte. La fiebre lo consume. Sufre parálisis parcial, ceguera temporal y alucinaciones. Es su primer descenso al infierno. Es la primera vez que la muerte se sienta a los pies de su cama y lo mira fijamente. Goya sobrevive. Su cuerpo fuerte, de campesino aragonés, se niega a rendirse. Recupera la vista. Recupera el movimiento de sus manos. Se levanta de la cama. Pero el mundo ha cambiado. O mejor dicho, el mundo se ha apagado. El sonido se ha ido. Para siempre. Imaginen despertar un día y que el canto de los pájaros haya desaparecido. Que la voz de tu madre, la risa de tus hijos, el sonido del viento en los árboles, el rasguido del pincel sobre el lienzo, todo haya sido borrado. Goya tiene 47 años y se ha quedado completamente sordo. Este es el punto de quiebre. Este es el momento exacto en que muere el pintor de los tapices alegres y nace el genio de las tinieblas. La sordera lo aísla. Lo encierra dentro de su propio cráneo. Antes, Goya participaba de la fiesta. Ahora,
solo puede mirarla desde afuera, como un espectador detrás de un cristal grueso e impenetrable. Y al no poder escuchar las palabras dulces y mentirosas de la sociedad, empieza a ver con más claridad los gestos, las muecas, la fealdad moral. El silencio se vuelve un espejo. Y lo que Goya ve en ese espejo ya no son duquesas sonrientes. Empieza a ver brujas. Empieza a ver demonios. Empieza a ver la estupidez humana en su estado más puro. Durante su convalecencia, mientras aprende a vivir en este nuevo mundo mudo, Goya comienza a trabajar en una serie de grabados pequeños, íntimos, casi secretos. No son encargos del rey. Nadie le pidió que hiciera esto. Son para él. Los llama los caprichos. Olvídense de los colores pastel. Aquí solo hay blanco y negro. Tinta y papel. Luz y sombra. En los caprichos, Goya desata su crítica social con una ferocidad que asusta. Dibuja a burros aprendiendo a leer para burlarse de la ignorancia de la nobleza. Dibuja a monjes glotones y lujuriosos. Dibuja a mujeres jóvenes siendo arrastradas por viejas celestinas hacia la prostitución. Y en medio de esta sátira brutal, aparece la lámina número 43. La imagen que define su estado mental. Un hombre duerme recostado sobre una mesa, con la cabeza escondida entre los brazos. Detrás de él, en la oscuridad, aletean murciélagos, búhos y linces con ojos brillantes. Bestias de la noche que acechan al durmiente. Y en el frente de la mesa, una inscripción que reza: el sueño de la razón produce monstruos. Esta frase es el epitafio de la Ilustración y la bienvenida al romanticismo oscuro. Goya nos está diciendo que cuando la razón, la lógica, el orden, se duermen o se enferman, el subconsciente libera a sus demonios. Y él, en su sordera, estaba viviendo en ese sueño eterno. Los monstruos ya no estaban solo en el papel. Estaban empezando a caminar por las calles de España. Y lo peor es que los monstruos reales, los de carne y hueso, estaban a punto de llegar. Si la enfermedad fue el primer golpe, lo que vendría después sería la demolición total del espíritu de Goya. El siglo XIX amanecía, y con él, las trompetas de guerra de Napoleón Bonaparte se escuchaban en el horizonte. Goya, sordo y amargado, aún no sabía que el horror que había imaginado en sus grabados se quedaría corto comparado con la realidad que sus ojos estaban a punto de presenciar. La sangre iba a manchar el suelo de Madrid, y él, el cronista mudo, tendría la obligación maldita de pintarla. Pero esa caída, ese descenso a la brutalidad de la guerra y la desesperanza, es una historia que requiere su propio espacio. Dejemos por un momento a Goya sosteniendo su primer grabado de un demonio, mirando con recelo hacia la frontera con Francia, sintiendo la vibración de los cañones en el suelo, aunque sus oídos no puedan escuchar el estruendo. La luz se ha apagado. La sombra avanza. Pero no avancemos tan rápido hacia los cañones. Antes de que la sangre corra por el empedrado de la Puerta del Sol, debemos quedarnos un momento más en ese limbo, en ese purgatorio personal donde Goya habitó durante los años que separaron su enfermedad del fin de su mundo. Porque fue en ese interregno, en esos años de silencio sordo y rechinante, donde se fraguó la verdadera transformación. Hablemos de lo que Goya veía cuando cerraba los ojos. Hablemos de las brujas. En la serie de los caprichos, hay un subtexto que va más allá de la simple crítica a los curas o a los nobles ignorantes. Hay un terror atávico. Goya empieza a obsesionarse con la superstición. España, en el umbral del siglo XIX, era un país esquizofrénico. Por un lado, en la corte se hablaba francés, se leía a Voltaire y se discutía sobre botánica y astronomía. Pero saliendo de Madrid, en los campos secos de Castilla, en las aldeas perdidas de Aragón, la gente seguía creyendo que el diablo caminaba entre los surcos. Creían en el mal de ojo, en los hechizos, en los niños robados por ancianas que volaban en escobas.
Goya, desde su aislamiento acústico, se sumerge en este folclore negro. Pero no lo hace con la distancia de un antropólogo. Lo hace con la fascinación de quien teme ser arrastrado por ello. En sus grabados aparecen figuras inquietantes. Lindos maestros, donde brujas ancianas enseñan a brujas jóvenes a volar sobre escobas deformes. Sopla, donde una multitud de seres grotescos y ventosos se apiñan en la oscuridad usándose unos a otros como fuelles humanos. ¿Qué nos dicen estas imágenes? Nos dicen que Goya ya no confiaba en la realidad visible. La sordera le había enseñado que los sentidos mienten. Si sus oídos no funcionaban, ¿por qué habrían de funcionar sus ojos? Quizás lo que veía la gente común era la ilusión, y lo que él dibujaba, los demonios, las cabras humanoides, los duendes, era la verdadera naturaleza de España. Una naturaleza oscura, primitiva y violenta que estaba apenas contenida por una capa muy fina de civilización. Y en medio de este descenso a las tinieblas intelectuales, Goya sufre otro golpe. Un golpe al corazón que terminaría de agriar su carácter para siempre. La muerte de la musa. Volvamos a Cayetana. La duquesa de Alba. Es el año 1802. Cayetana muere repentinamente a los 40 años. Era la mujer más poderosa, libre y fascinante de su tiempo. Para Goya, ella representaba la vida misma. Era caprichosa, ardiente, inalcanzable. Su relación, ambigua y tormentosa, había sido uno de los pocos hilos que mantenían a Goya conectado con la pasión vital. Cuando ella muere, en circunstancias extrañas que alimentaron rumores de envenenamiento durante siglos, algo se rompe definitivamente dentro del pintor. Ya no hay musa. Ya no hay belleza idealizada. La muerte de la duquesa le confirma a Goya que todo lo hermoso es efímero, que todo lo que brilla termina pudriéndose bajo tierra. Es en este periodo donde su paleta empieza a ensuciarse deliberadamente. Los cielos azules de los cartones para tapices dan paso a cielos de plomo, cielos de tormenta, cielos que parecen moretones en la piel del firmamento. Goya se vuelve un hombre huraño. Sigue trabajando para el rey, sí, porque necesita el dinero y la protección, pero su mirada hacia la familia real se vuelve despiadada. Miren de nuevo los retratos de esta época. Ya no hay ni un atisbo de adulación. Cuando pinta a Manuel Godoy, el príncipe de la paz, el hombre más poderoso de España y amante de la reina, lo retrata recostado en el campo de batalla, relajado, arrogante, con una postura casi obscena de autosatisfacción. Goya lo desprecia. Desprecia la corrupción, desprecia la debilidad del rey Carlos IV, desprecia las intrigas de palacio que él ve, mudo, como una obra de teatro grotesca donde todos sobreactúan sus papeles mientras el teatro está en llamas. Y el incendio, efectivamente, estaba cerca. Llegamos a los años 1807 y 1808. La atmósfera en Madrid es irrespirable. Hay una tensión eléctrica en el aire que Goya, con su sensibilidad exacerbada, capta mejor que nadie. Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, ha puesto sus ojos en la península ibérica. Al principio, todo es una gran mentira diplomática. Una farsa. Francia pide permiso para cruzar España y atacar Portugal. El gobierno español, débil y servil, abre las puertas. Y entonces, empiezan a entrar. Imaginen a Goya caminando por las calles de Madrid en esos meses de incertidumbre. Él no puede oír el paso redoblado de las botas de los granaderos franceses sobre los adoquines, pero puede sentir la vibración en el suelo. Puede ver los uniformes azules y rojos, impecables, modernos, contrastando con los harapos de los mendigos madrileños. Puede ver las miradas. Las miradas de los soldados franceses no son de aliados. Son de conquistadores. Miran a los españoles con desdén, con la superioridad del que se siente dueño del futuro. Y las miradas de los madrileños,
esas son miradas de odio. Un odio lento, cocinado a fuego bajo, un odio de navaja en la faja y piedra en el bolsillo. Goya observa este choque cultural y militar en silencio. Ve cómo la amistad entre naciones se desmorona día a día. Ve las peleas en las tabernas, los empujones en los mercados, la arrogancia de los oficiales de Murat paseándose por el paseo del Prado como si fuera París. Goya huele el miedo. Huele la traición. El pueblo español se siente vendido por sus propios reyes, que están más preocupados por sus disputas familiares que por la soberanía del reino. En marzo de 1808, ocurre el motín de Aranjuez. El pueblo estalla, Godoy cae, el rey Carlos abdica y su hijo, Fernando VII, sube al trono. Parece un momento de esperanza, pero Goya, el viejo sordo y sabio, sabe que es solo un cambio de títeres. Porque el verdadero dueño del tablero sigue siendo Napoleón. Y entonces, el emperador invita a la familia real española a Bayona, en Francia. Es una trampa tan burda que duele. Y ellos van. Los reyes se van, dejando Madrid en manos del general francés Murat. La capital de España queda acéfala, ocupada por un ejército extranjero que ya no disimula sus intenciones. Abril de 1808. Madrid es una olla a presión. Hace calor. El polvo se levanta en las plazas. La gente se agrupa en las esquinas, murmurando, conspirando. Goya sigue pintando, sigue observando, pero sus pinceles tiemblan. Sabe que la catástrofe es inevitable. Siente la inminencia de la violencia como un animal siente la tormenta antes de que caiga el primer rayo. Es importante entender esto. Goya era un afrancesado en espíritu. Admiraba las ideas de la Ilustración, la libertad, la razón que venía de Francia. Pero lo que veía en las calles no era la libertad guiando al pueblo. Lo que veía era tiranía, saqueo y prepotencia. Su corazón se divide. Su mente se fractura un poco más. ¿Cómo puede ser que la nación que trajo la luz de la razón traiga ahora la oscuridad de la conquista? Esa contradicción es la semilla de los desastres de la guerra. La comprensión dolorosa de que no hay salvadores, solo verdugos con diferentes uniformes. La noche del 1 de mayo de 1808 cae sobre la ciudad. Es una noche inquieta. Nadie duerme bien. Hay rumores de que los franceses se llevarán al último infante real que queda en el Palacio de Oriente, el pequeño Francisco de Paula. Si se lo llevan, no quedará nada de la monarquía española. Goya está en su casa. Tal vez limpia sus pinceles. Tal vez mira uno de sus grabados de brujas y piensa que las brujas eran más honestas que los políticos. El silencio de su casa es absoluto, pero afuera, el silencio de la ciudad es engañoso. Es el silencio del depredador antes del salto. Es el silencio de la mecha consumiéndose antes de llegar a la pólvora. Al amanecer del día siguiente, el 2 de mayo, la historia de España y la historia del arte cambiarán para siempre. Una chispa encenderá el infierno. Y Francisco de Goya, el hombre que perdió el oído para ganar la vista, será el único capaz de mirar a ese infierno directamente a los ojos sin pestañear. Prepárense. Porque si creían que los monstruos de los caprichos eran aterradores, esperen a ver de lo que es capaz el ser humano cuando se le da un rifle, una bayoneta y una excusa. La tinta negra se va a mezclar con la sangre roja. Y el lienzo se va a convertir en un campo de batalla. Amanece en Madrid. Es el 2 de mayo de 1808. El cielo tiene ese color azul lavado, casi inocente, de las primaveras castellanas. Pero en las calles, el aire pesa. Hay demasiada gente. Hay demasiada rabia contenida en los puños apretados dentro de los bolsillos.
Frente al Palacio Real, una multitud se agolpa. Son cerrajeros, lavanderas, albañiles, mendigos. Gente común. Gente que huele a sudor y a desesperación. Miran hacia las ventanas del palacio esperando ver salir al infante Francisco de Paula, el último resto de su familia real. Y entonces, sale. Y entonces, un grito rompe la mañana. ¿Qué nos lo llevan? Ese grito es la chispa. La mecha llega a la pólvora y Madrid explota. Francesco de Goya no está en la primera línea de la revuelta con un cuchillo en la mano, pero su mirada lo abarca todo. Desde su ventana, o tal vez bajando con precaución a la calle, es testigo de cómo la ciudad se convierte en una carnicería. Lo que Goya ve ese día no tiene nada que ver con las batallas gloriosas que se pintaban en los libros de historia, donde los generales posan sobre caballos blancos y los soldados mueren con elegancia. No. Lo que Goya ve es un caos sucio, confuso y bestial. Ve a los mamelucos. Detengámonos en esta imagen. Los mamelucos eran mercenarios egipcios al servicio de Napoleón. Hombres de piel oscura, vestidos con turbantes, chalecos bordados y pantalones bombachos, montados sobre caballos árabes nerviosos y armados con cimitarras curvas. Para los madrileños, ver a estos guerreros cargar por la Puerta del Sol fue como ver una pesadilla bíblica hecha realidad. Era el regreso de los antiguos invasores, pero esta vez bajo la bandera de la moderna Francia. Goya pintaría esto años después en La carga de los mamelucos, y si observan el cuadro, verán que no hay héroes. Hay una maraña de cuerpos. Un español clava una navaja en el vientre de un caballo. Un mameluco levanta su sable para partir en dos a un rebelde. Hay sangre en el suelo, hay polvo, hay ojos desorbitados. Es un nudo de violencia pura. Goya, en su silencio sordo, ve esto como una película muda de terror. Ve las bocas abiertas gritando, pero no escucha los gritos. Ve el metal chocar contra el hueso, pero no escucha el crujido. Y esa ausencia de sonido hace que la imagen sea aún más visceral, más incomprensible. La rebelión es aplastada. Por supuesto que es aplastada. Las navajas y las piedras no pueden contra la maquinaria militar más perfecta de Europa. Murat, el general francés, decide dar un castigo ejemplar. Una lección de sangre. Ordena que todo aquel que haya sido capturado con un arma, y una tijera de costura contaba como arma, sea ejecutado esa misma noche. Cae la noche del 2 al 3 de mayo. Madrid huele a humo y a muerte. Y Goya, según cuenta la leyenda, toma a su criado, se pone el sombrero y sale a la oscuridad. Camina hacia la montaña del Príncipe Pío. Camina hacia los disparos que no puede oír, pero que puede ver en los fogonazos que iluminan la noche como relámpagos artificiales. Llegamos a la obra maestra del dolor. Los fusilamientos del 3 de mayo. Quiero que visualicen este cuadro conmigo. Olviden que es una pintura famosa que está en el Museo del Prado. Imaginen que están ahí, en esa colina, esa noche. A la derecha, una fila de soldados franceses. No tienen rostro. Goya los pinta de espaldas, idénticos, como una máquina de matar. Sus abrigos grises, sus mochilas de cuero, sus piernas en posición de disparo, sus fusiles alineados con precisión matemática. Son la deshumanización absoluta. No son personas. Son la muerte burocrática, eficiente y ciega. A la izquierda, las víctimas. El caos, el terror, la humanidad. Hay un monje rezando. Hay un hombre que se tapa la cara con las manos porque no quiere ver el final. Hay un montón de cadáveres sangrando en el suelo, tierra mojada de rojo oscuro. Y en el centro, iluminado por una linterna cúbica que arroja una luz cruda y teatral, está él. El hombre de la camisa blanca. Es un hombre del pueblo. Moreno,
de pelo rizado y revuelto. Está de rodillas. Pero no está pidiendo clemencia. Ha abierto los brazos en cruz, en un gesto que recuerda a Jesucristo en el Calvario, pero es un Cristo sin cruz y sin resurrección. Sus ojos están clavados en los fusiles. Su expresión es una mezcla de terror absoluto y desafío suicida. Aquí estoy, parece gritar. Mátenme, pero no podrán matar esto. Goya pinta las manos del hombre. Tienen astigmas invisibles. Pinta la camisa blanca inmaculada, sabiendo que en un segundo será roja. Este cuadro es revolucionario porque, por primera vez en la historia del arte, el protagonista no es el general victorioso. El protagonista es la víctima anónima. El héroe es el que muere como un perro en una colina sucia. Goya nos está diciendo: esto es la guerra. No hay banderas ondeando al viento. No hay gloria. Solo hay un pelotón de fusilamiento y un hombre asustado que va a dejar de existir. Esta imagen se graba en la retina de Goya como un hierro candente. Pero la guerra apenas comenzaba. Lo que siguió fueron 6 años de un conflicto atroz, la llamada Guerra de la Independencia. Y digo atroz porque no fue una guerra convencional de ejército contra ejército. Fue una guerra de guerrillas. Fue una guerra de emboscadas en los caminos, de pozos envenenados, de represalias salvajes. Goya, ya anciano, ya sordo, se queda en Madrid. Vive bajo la ocupación francesa. A veces tiene que pintar para los invasores para sobrevivir, lo que le valdrá acusaciones de traición después. Pero en secreto, en la intimidad de su taller, sigue grabando. Sigue trabajando en las planchas de cobre de los desastres de la guerra. Si los caprichos eran sátira y fantasía, los desastres son periodismo gore. Son 82 láminas que documentan la crueldad humana sin ningún tipo de filtro. Goya se convierte en el primer reportero de guerra de la historia, pero su cámara es el aguafuerte y su película es el ácido. Recorramos algunas de estas imágenes. Les advierto. Es difícil mirar. Lámina 39. Grande hazaña. Con muertos. Vemos 3 cadáveres mutilados atados a un árbol. A uno le han cortado los brazos y la cabeza y los han colgado de las ramas como si fueran adornos macabros de un árbol de Navidad infernal. El cuerpo central está castrado. Goya dibuja la anatomía de la carne muerta con una precisión clínica. No hay juicio moral explícito en el título, solo un sarcasmo negrísimo. ¿Es esto una gran hazaña? ¿Descuartizar hombres y exhibirlos? Lámina 37. Esto es peor. Un soldado francés ha sido empalado en la rama rota de un árbol. La madera le entra por el ano y le sale por la espalda. El hombre tiene la cara retorcida en un grito eterno de agonía, con los brazos cortados. De fondo, otro soldado francés levanta un sable para rematar a un campesino. Goya titula: esto es peor. Peor que la muerte. Peor que la batalla. Es la degradación total. Lámina 12. Para eso habéis nacido. Un hombre vomita sangre sobre una pila de cadáveres. Goya no distingue bandos. Pinta la crueldad francesa, sí. Pinta a los soldados de Napoleón violando mujeres mientras los maridos son obligados a mirar. Pinta los saqueos de las iglesias. Pero también pinta la barbarie española. Pinta a la populacho linchando a afrancesados, arrastrando cuerpos por el barro, comportándose como bestias rabiosas. Para Goya, la guerra no es una lucha entre el bien y el mal. Es el momento en que la máscara de la civilización se cae y el ser humano muestra su verdadera cara. La de un lobo hambriento. Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Goya lo vio. Lo dibujó. Y al hacerlo, perdió la poca fe que le quedaba en la especie humana. Y luego, vino el hambre.
El año 1811 y 1812. El año del hambre. Madrid cercada. Los suministros no llegan. La gente empieza a morir en las aceras. Goya camina por su ciudad y ve esqueletos vivientes. Ve niños peleando con perros por un trozo de pan mohoso. Ve carros recogiendo cadáveres cada mañana como si fueran basura. En sus grabados, dedica una sección entera a esto. No hay nada heroico en morir de hambre. Es lento, es sucio, es denigrante. Goya dibuja montañas de cuerpos famélicos envueltos en mantas, apilados en las esquinas. Dibuja a mujeres ofreciendo sus cuerpos esqueléticos por un poco de comida. El silencio de su sordera se llena con la imagen visual del silencio de la muerte por inanición. Cuando la guerra termina en 1814, España está destruida. Los franceses son expulsados. Vuelve el rey deseado, Fernando VII. El pueblo grita: ¡vivan las cadenas! Quieren la vuelta del absolutismo. Quieren borrar cualquier rastro de las ideas liberales que trajeron los franceses, aunque vinieran a punta de bayoneta. Goya tiene 68 años. Ha sobrevivido a la enfermedad, al silencio, a la invasión, a la guerra civil y al hambre. Está cansado. Está viejo. Y ahora, el nuevo rey, un hombre vengativo, cruel y limitado, lo mira con sospecha. ¿No pintaste acaso para los franceses, viejo traidor?, parecen decir los ojos del monarca. Goya es sometido a un proceso de depuración. Tiene que demostrar que no colaboró, que su corazón siempre fue español. Lo logra, a duras penas. Pinta al rey Fernando con su manto real, pero si miran el retrato, verán la misma mirada vacía y estúpida que le puso a su padre. Goya no perdona. Su pincel no miente. Pero algo ha cambiado en él irreversiblemente. La corte ya no es su lugar. Madrid ya no es su hogar. El mundo de los hombres, con sus guerras y sus reyes y sus mentiras, le repugna. Siente la necesidad física de huir, de esconderse, de encontrar una cueva donde lamerse las heridas y dejar salir, finalmente, todo el veneno que ha acumulado durante estos años de horror visual. Necesita soledad. Necesita oscuridad. En 1819, Goya compra una casa a las afueras de Madrid. Una finca rústica, alejada, cerca del río Manzanares. La casa tiene 2 plantas y paredes sólidas. Los vecinos la conocen por el nombre de su anterior dueño, que también era sordo, pero el nombre le quedará a Goya como un guante a medida, como una profecía autocumplida. La llaman la Quinta del Sordo. Ahí se muda con Leocadia Zorrilla, su ama de llaves y probable amante, una mujer mucho más joven que él, y la pequeña hija de esta, Rosario. Podría parecer un retiro pacífico. Un anciano pintor buscando descanso en el campo, rodeado de viñedos y cielos abiertos. Pero Goya no busca paz. Busca un lienzo. Un lienzo que no sea de tela, que no se pueda vender, que no tenga límites. Las paredes de su casa están blancas, limpias, esperando. Goya cierra la puerta, cierra las persianas y comienza la etapa final. La etapa donde la razón no es que duerme, es que ha muerto. Y los monstruos ya no necesitan ser convocados. Ya viven con él. Lo que va a suceder dentro de esas 4 paredes es el acto artístico más radical, misterioso y aterrador de la historia del arte occidental. Nadie lo vio pintar. Nadie sabe exactamente en qué orden lo hizo. Pero Goya transformó su comedor y su salón en una capilla dedicada a la locura. Las pinturas negras están a punto de nacer. Y con ellas, Goya dibujará el mapa exacto del infierno, no el bíblico, sino el humano. Pero esperen. Detengamos el reloj un instante antes de que Goya cierre esa puerta.
No entremos todavía en la oscuridad definitiva de la Quinta del Sordo. Para entender por qué un hombre decide pintar a Saturno devorando a su hijo en el comedor de su casa, primero debemos entender el veneno que tuvo que tragar durante los años de la supuesta paz. Porque la guerra terminó, sí. Los franceses se fueron en 1814. Pero lo que vino después fue, en muchos sentidos, una tortura psicológica más lenta y refinada que la brutalidad de las bayonetas. Hablemos del regreso del rey Fernando VII. El deseado. Imaginen a Goya, viejo, sordo y cansado, viendo entrar al rey en Madrid. El pueblo, ese mismo pueblo que Goya había visto ser masacrado por los mamelucos, ahora desenganchaba los caballos de la carroza real y tiraba de ella con sus propias manos, gritando esa frase que hiela la sangre. ¡Vivan las cadenas! España se suicidaba racionalmente. Abolían la Constitución. Cerraban las universidades y los teatros. Y lo peor de todo, reabrían el Santo Oficio. La Inquisición estaba de vuelta. Para un hombre ilustrado como Goya, esto era ver cómo su país se hundía voluntariamente en la Edad Media después de haber rozado la modernidad. El ambiente en Madrid se volvió irrespirable, denso, cargado de sospechas. Se instauraron las juntas de purificación. La palabra misma da escalofríos. Purificación. Goya fue llamado a declarar. Imaginen la escena. El pintor más grande de su tiempo, ahora un anciano que debe leer los labios de sus inquisidores porque no puede oír sus acusaciones, sentado en una silla dura, siendo interrogado como un criminal. ¿Su delito? Haber pintado. Haber pintado para los franceses para poder comer. Y algo más grave aún. Haber pintado la desnudez. La Inquisición puso sus ojos sobre las majas. La maja desnuda y la maja vestida. Esas obras que hoy son orgullo nacional, en 1815 fueron consideradas obscenas, inmorales, pruebas de un espíritu pervertido. Goya tuvo que justificar por qué había pintado el vello púbico de una mujer, por qué había retratado la carne con tanta verdad y tan poca vergüenza. Salió absuelto, pero el miedo se le metió en los huesos. El miedo a ser denunciado por un vecino, por un rival, por un modelo despechado. Goya empezó a sentir que Madrid, su amada Madrid de las verbenas y los salones, se había convertido en una cárcel a cielo abierto llena de espías y fanáticos. Y en medio de este ambiente opresivo, ¿dónde busca refugio un alma atormentada que ya no cree en los hombres? En la violencia ritualizada. En la bestia. Hablemos de los toros. La tauromaquia. Entre 1815 y 1816, Goya se vuelca a producir una serie de grabados sobre las corridas de toros. Pero cuidado, no esperen ver aquí el folclore colorido de los carteles turísticos. No hay sol brillante ni trajes de luces resplandecientes. La tauromaquia de Goya es una danza de muerte. Es sucia. Es trágica. Goya había sido aficionado a los toros en su juventud, se dice que incluso llegó a torear novillos. Pero el Goya viejo, el Goya que ha visto montañas de cadáveres humanos, mira la plaza de toros con otros ojos. Ya no ve deporte. Ve la lucha eterna y cruel entre la naturaleza salvaje y la técnica humana. Ve la sangre. Analicemos la lámina 33. La desgraciada muerte de Pepe Hillo en la Plaza de Madrid. Pepe Hillo era un torero famoso, un ídolo popular. Murió cogido por un toro llamado Barbudo en 1801. Goya reconstruye la escena años después con una crudeza que revuelve el estómago. No pinta la gloria del torero caído. Pinta el momento exacto en que el toro lo engancha, lo zarandea como a un muñeco de trapo. Vemos al animal dominante, poderoso, oscuro. Vemos al hombre reducido a carne indefensa. Y alrededor, en los tendidos, Goya no dibuja rostros definidos.
Dibuja manchas. Una masa anónima que observa la muerte como espectáculo. ¿Qué nos está diciendo Goya aquí? Nos está diciendo que la sociedad española es esa plaza de toros. Un lugar circular donde la violencia es la única moneda de cambio y donde el público aplaude la sangre, ya sea de un toro, de un torero o de un soldado francés. La tauromaquia es el eslabón perdido entre los desastres de la guerra y las pinturas negras. Es el momento en que Goya acepta que la violencia no es un accidente de la guerra. Es una condición intrínseca de la existencia. La vida es un ruedo. Y al final, el toro siempre te alcanza. Pero el descenso continúa. La mente de Goya empieza a fracturarse de una manera más surrealista. Ya no le basta con documentar la realidad, guerra, o la tradición, toros. Su imaginación, alimentada por el aislamiento y el silencio, empieza a segregar visiones que no pertenecen a este mundo. Nacen los disparates, también conocidos como los proverbios. Si tienen la oportunidad de ver estas imágenes, háganlo con la luz encendida. Son 22 grabados que Goya nunca publicó en vida. Los escondió. Sabía que eran demasiado peligrosos, demasiado incomprensibles para sus contemporáneos. En los disparates, la lógica se ha roto por completo. No hay narrativa. No hay mensaje moral claro. Es el subconsciente vomitando imágenes puras de angustia y absurdo. Vemos a personas volando con alas de murciélago, pero no son ángeles ni demonios, son humanos grotescos suspendidos en un cielo negro y vacío. Vemos caballos que muerden a mujeres. Vemos gigantes encapuchados que bailan danzas macabras. Detengámonos en el disparate del miedo. Una figura gigantesca, fantasmal, vacía por dentro, se yergue ante unos soldados que huyen despavoridos. Pero si miramos bien, el fantasma es solo una tela, un disfraz, una manga de viento. No hay nada adentro. El miedo es un vacío. Goya nos grita desde el papel que estamos aterrorizados por sombras, por fantasmas que nosotros mismos creamos. O el disparate bobalicón. Un gigante deforme, sonriente y estúpido, toca unas castañuelas frente a un ser pequeño que parece pedir clemencia. Es la imagen de la autoridad imbécil, del poder que aplasta sonriendo, sin conciencia de su propia fuerza destructora. Goya está perdiendo el contacto con la realidad consensuada. Su sordera lo ha llevado a un punto donde el lenguaje hablado ya no tiene sentido, y por lo tanto, las reglas del mundo lógico tampoco. Está empezando a hablar el idioma de los sueños. Y los sueños de Goya no son placenteros. Es el año 1819. Goya tiene 73 años. Acaba de sobrevivir a otra enfermedad mortal que casi se lo lleva a la tumba. Existe un cuadro conmovedor de este momento. Goya atendido por el doctor Arrieta. En este autorretrato, vemos a Goya pálido, con la cabeza caída hacia atrás, moribundo, agarrando las sábanas con manos débiles. Detrás de él, su médico, el doctor Arrieta, lo sostiene con ternura y le ofrece un vaso de medicina. Es quizás la última imagen de humanidad y compasión que Goya pintará. Es un agradecimiento a la ciencia, a la amistad, a la mano que te sostiene cuando estás cayendo al abismo. Pero Goya sobrevive. La muerte lo escupe de nuevo a la orilla de la vida. Pero, ¿para qué? Para ver cómo el rey Fernando sigue persiguiendo a sus amigos. Para ver cómo la censura tapa bocas y rompe plumas. Para sentir cómo la vejez le carcome las articulaciones y le nubla la vista. Goya toma una decisión. No puede seguir en Madrid. La ciudad le pesa como una losa de granito sobre el pecho. El ruido visual de la corte, las miradas de los espías, la hipocresía de besar la mano del rey que desprecia. Todo eso es insoportable. Necesita irse. Pero no huir al extranjero todavía. Necesita un útero. Una cueva.
Un lugar donde nadie le diga qué pintar. Un lugar donde pueda gritar sin abrir la boca. Y así, llegamos de nuevo a ese día fatídico de febrero de 1819. Goya firma la escritura de compra de la finca a orillas del Manzanares. Paga 60.000 reales. Es una fortuna para una casa vieja y alejada, pero Goya no está comprando ladrillos. Está comprando libertad. Imaginen el día de la mudanza. El carro cargado con sus lienzos, sus prensas de grabado, sus frascos de pigmentos. Leocadia Zorrilla, su compañera, lo mira con preocupación. Ella sabe que el hombre con el que vive no es un anciano común. Sabe que hay tormentas en su cabeza que ningún paraguas puede detener. La niña, Rosario, corretea por el jardín de la nueva casa. Goya la mira. Dicen que la adoraba. Que quizás era su hija biológica. En ella ve la inocencia que el mundo ha perdido. Pero incluso esa inocencia le duele, porque sabe que el tiempo, ese Saturno implacable, también la devorará a ella. Goya entra en la casa. El suelo de madera cruje. Las paredes están desnudas. Son lienzos blancos de yeso. El silencio es total. Aquí no llega el ruido de los carruajes de Madrid. Aquí no llegan los gritos de los fusilados. Aquí solo está él y su sombra. Cae la noche. La primera noche en la Quinta del Sordo. Goya enciende una vela. Recorre el pasillo. La luz de la llama baila sobre las paredes vacías. Y en ese baile de sombras, Goya empieza a ver formas. Las paredes le hablan. Le piden que las vista. Pero no quieren ser vestidas con seda y terciopelo como los palacios reales. Quieren ser vestidas con la verdad. Y la verdad de Goya es negra. El pintor prepara sus materiales. No usa pinceles finos de Marta Sibelina. Usa espátulas, cuchillos, trapos sucios, incluso sus propios dedos. Prepara los colores. Negro de humo. Ocre amarillo. Tierra de siena tostada. Bermellón. Y mucho blanco de plomo para crear esos ojos que te siguen en la oscuridad. No hace bocetos previos. No hay estudios de composición. Es un vómito directo del alma a la pared. Imaginen la escena. Un viejo de 73 años, en camisón, con una vela pegada al sombrero, como dicen algunas leyendas, o rodeado de candelabros, atacando la pared con furia. Gruñendo sonidos guturales que él mismo no puede oír. Manchándose la cara y las manos de pintura oscura. Es un exorcismo. Goya está sacando fuera todo lo que hemos narrado hasta ahora. La ambición frustrada de la juventud, el aislamiento de la sordera, el terror de la guerra, la visión de los cuerpos mutilados, la estupidez de los reyes, la hipocresía de los curas, la muerte de la duquesa, el hambre de Madrid. Todo eso, absolutamente todo, se condensa en la punta de su espátula y se estrella contra el yeso. Está a punto de pintar el aquelarre. Una reunión de brujas con caras deformes, escuchando con devoción a un gran cabrón, un macho cabrío negro que representa al diablo o quizás a la ignorancia suprema. Está a punto de pintar el duelo a garrotazos. Dos hombres enterrados hasta las rodillas en el barro, condenados a no poder moverse, golpeándose mutuamente con palos hasta la muerte. La metáfora perfecta de las dos Españas. La izquierda y la derecha, atrapadas en la misma tierra pobre, matándose eternamente sin posibilidad de escape. Está a punto de pintar a Judith y Holofernes. La mujer que decapita al tirano. La venganza femenina contra el poder masculino. Y, por supuesto, está a punto de pintar al devorador. Pero la creación de estas obras merece un análisis forense. Merece que nos detengamos en cada pincelada, en cada gesto de terror. Porque lo que Goya hizo en esa casa no fue decorar.
Fue abrir una puerta al abismo para que nosotros, 200 años después, pudiéramos asomarnos y ver qué hay del otro lado. El escenario está listo. La casa está en silencio. Las velas están encendidas. El viejo levanta la mano. Bienvenidos a la mente de un loco. Bienvenidos a las pinturas negras. Estamos dentro. La puerta se ha cerrado y el mundo exterior ha dejado de existir. Ya no hay Madrid, no hay reyes, no hay guerra. Solo hay un anciano, una casa de 2 pisos y 14 paredes esperando ser violadas por la pintura. Imaginemos la vida cotidiana en la Quinta del Sordo entre 1819 y 1823. Imaginemos la rutina de Francisco de Goya. Se levanta por la mañana en un silencio absoluto. Desayuna. Mira a Leocadia. Mira a la niña Rosario. Y luego, se enfrenta a los muros. Lo que hace que las pinturas negras sean tan perturbadoras no es solo lo que representan, sino dónde estaban. Goya no las pintó en un estudio separado. Las pintó en su comedor. Las pintó en su sala de estar. Piensen en eso un segundo. Goya cenaba cada noche mirando a Saturno devorar a su hijo. Goya se sentaba a descansar mirando a 2 hombres matándose a garrotazos. Goya subía las escaleras y se encontraba con un perro hundiéndose en la nada. No eran cuadros para ser exhibidos. Eran compañeros de piso. Eran los habitantes invisibles de su mente que él decidió materializar para no sentirse tan solo en su infierno personal. Hablemos de Saturno. Está en la planta baja, en el comedor. Es, quizás, la imagen más brutal jamás creada por un ser humano. Según la mitología romana, Saturno, el dios del tiempo, devoraba a sus hijos recién nacidos por miedo a que uno de ellos lo destronara. Rubens había pintado esta escena antes, pero el Saturno de Rubens era un dios poderoso, trágico, casi majestuoso. El Saturno de Goya es una bestia inmunda. Miren sus ojos. Son 2 órbitas blancas, desorbitadas, llenas de un pánico frenético. No es la mirada de un dios calculador. Es la mirada de un loco que sabe que está cometiendo una atrocidad pero no puede detenerse. Su cabello gris cae sucio y revuelto sobre los hombros. Sus manos se clavan en la carne del cuerpo pequeño que sostiene. Y el cuerpo. El cuerpo ya no tiene cabeza. Le falta un brazo. Es un cadáver rojo y mutilado. Goya pinta la sangre no como un líquido noble, sino como una mancha voraz. Saturno tiene la boca abierta, negra, desencajada, a punto de arrancar otro trozo de carne. ¿Qué estaba pensando Goya mientras pintaba esto con sus propios dedos, manchando el yeso de la pared? Algunos dicen que Saturno es Fernando VII devorando a sus hijos, el pueblo español. Otros dicen que es la vejez devorando a la juventud. O quizás, es el propio Goya, consciente de que su tiempo se acaba, de que su cuerpo se desmorona, devorando sus propios recuerdos, su propia vitalidad. Es el terror absoluto a la pérdida de control. Cenar frente a esa imagen cada noche es un acto de masoquismo espiritual que solo un alma en llamas puede soportar. Giramos la cabeza en ese mismo comedor y nos encontramos con Judith y Holofernes. La heroína bíblica cortándole la cabeza al general asirio. Pero aquí no hay triunfo heroico. Judith es una mujer robusta, oscura, con una expresión indescifrable, casi de trance. Holofernes es solo una cabeza cercenada, con los ojos cerrados, ya entregada a la muerte. Es la contraparte femenina de Saturno. Si el dios devora, la mujer castra y decapita. La violencia en esta casa no distingue géneros. Es una fuerza universal que lo impregna todo. Subamos las escaleras. El piso de madera gime bajo nuestros pies. En la planta alta,
la atmósfera cambia. Si abajo el terror era físico, carnal y sangriento, arriba el terror es metafísico. Es el terror al vacío. Aquí encontramos el duelo a garrotazos. Dos hombres. Dos figuras rústicas, toscas, enfrentadas en un paisaje desolado. No hay árboles. No hay casas. Solo un cielo gris y una tierra marrón. Los hombres levantan grandes garrotes de madera, listos para golpearse el uno al otro. Pero hay un detalle maldito que cambia todo el significado de la obra. Están enterrados hasta las rodillas. No pueden huir. No pueden esquivar. No pueden retroceder. Están condenados a quedarse en su sitio y recibir el golpe. Es la metáfora perfecta, dolorosa y eterna de la guerra civil. Es España. Es la humanidad atrapada en sus propias ideologías, en sus propios odios, incapaz de moverse, condenada a destruirse mutuamente hasta que solo quede el silencio. Goya nos dice que no hay victoria posible. El que gane el duelo, morirá igual, atrapado en el mismo barro que se tragó al perdedor. Y cerca de ellos está el aquelarre o el gran cabrón. Una multitud de brujas. Sus caras son máscaras de pesadilla. Bocas torcidas, ojos ciegos, narices ganchudas. Están sentadas en el suelo, mirando con adoración y miedo hacia una figura silueta negra. El macho cabrío. El diablo. Pero este diablo no es el ángel caído seductor de Milton. Es una sombra. Es un vacío negro con cuernos. No tiene rostro, solo una mancha oscura que absorbe la luz. Goya nos muestra que el mal no tiene cara. El mal es la ausencia de luz, la ausencia de razón. Y la humanidad, representada por esas viejas supersticiosas, se entrega a esa oscuridad voluntariamente, buscando respuestas, buscando protección en la bestia. Pero hay una pintura más. Una pintura que, para muchos, es la más aterradora de todas, aunque no tenga sangre, ni monstruos, ni violencia explícita. Está en un panel vertical, casi escondida. El perro semihundido. Es la simplicidad hecha pánico. El cuadro es casi todo espacio vacío. Un cielo ocre, sucio, indefinido, que ocupa la mayor parte de la superficie. Abajo, una masa oscura que podría ser arena, tierra o arenas movedizas. Y asomando apenas por encima de esa masa, la cabeza de un perro. Solo la cabeza. El perro mira hacia arriba. Sus orejas están gachas. Su mirada es de una tristeza infinita, de una súplica muda. ¿Qué mira? No hay nada arriba. ¿Está esperando a su dueño? ¿Está esperando a Dios? ¿Está esperando que alguien lo saque de ahí? ¿O simplemente está esperando que la tierra termine de tragárselo? Este perro es Goya. Este perro somos nosotros. Es la soledad existencial en su estado más puro. Es la certeza de que estamos solos frente a un universo inmenso y vacío que no nos escucha. No hay salvación. No hay mano divina que baje de las nubes. Solo hay un perro pequeño ahogándose en la nada. Es, quizás, la primera pintura existencialista de la historia. Beckett o Kafka habrían llorado frente a este muro. Pero la casa tenía más ojos. No nos vayamos todavía del comedor ni subamos tan rápido las escaleras, porque si dejamos rincones sin iluminar, nos perdemos la magnitud de la tragedia. La Quinta del Sordo no era una galería de arte. Era un organismo vivo que respiraba miedo. Hablemos de la mujer que vivía ahí. Hablemos de Leocadia Zorrilla. En la planta baja, justo al lado de la tumba abierta de dos viejos, Goya pintó a una mujer. Se la conoce como una Manola, o simplemente Leocadia. Es una figura extraña. Está vestida de luto, apoyada sobre un montículo de tierra,
con una verja de cementerio detrás y un cielo amarillo y enfermo sobre su cabeza. ¿Por qué pintar a tu amante vestida de viuda mientras tú aún estás vivo? Goya, en su silencio paranoico, quizás estaba proyectando su propia muerte. Estaba pintando el futuro de ella. Leocadia no era una simple acompañante. Era su vínculo con la realidad, pero también era una prisionera de su mundo sordo. Imaginen las cenas en esa casa. El sonido de los cubiertos contra el plato sería lo único que se escucharía, porque Goya no podía oír y quizás Leocadia ya no tenía nada que decirle. Ella comía bajo la mirada de Saturno. Ella dormía bajo la mirada de las brujas. Goya la pintó con una mirada melancólica, casi resignada. Es el retrato de la mujer que sabe que su destino es llorar al genio. Y si giramos la vista en esa misma planta baja, nos encontramos con otra escena que hiela la sangre por su grotesca cotidianidad. Dos viejos comiendo sopa. Mírenla bien. Son dos figuras decrépitas. Una de ellas apenas parece humana. Es una calavera con piel, con los ojos hundidos como agujeros negros, que señala con un dedo huesudo algo en una lista o un libro, mientras la otra figura, con una mueca que podría ser una sonrisa o un rictus de dolor, intenta comer. No hay dignidad en la vejez que pinta Goya. No hay sabiduría de anciano venerable. Hay decadencia. Hay baba. Hay muecas. Goya se mira al espejo y ve esto. Ve que el final de la vida no es un atardecer dorado, sino una burla física. El acto de comer, tan vital, se convierte en algo repulsivo. Estos dos viejos no están disfrutando su sopa. Están simplemente sobreviviendo, aferrándose a la existencia con la terquedad de los insectos. Ahora sí, volvamos a subir la escalera. Porque en la planta alta, junto a los hombres que se matan a garrotazos, hay una multitud que camina. Es la romería de San Isidro. Cualquiera que conozca Madrid sabe que la pradera de San Isidro es lugar de fiesta, de picnic, de luz. Goya mismo la había pintado décadas atrás, llena de majas bonitas y luz de sol. Pero ahora, Dios mío, ahora. La procesión que vemos en la pared de la quinta no va a una fiesta. Parece una marcha de condenados. O una marcha de zombies. Goya pinta las bocas abiertas. Están cantando. Lo sabemos porque es una romería. Pero como Goya es sordo, ese canto se transforma en un aullido visual. Las caras están deformadas, amontonadas unas sobre otras como si no hubiera espacio para la individualidad. Hay un hombre en primer plano con los ojos desorbitados y la boca desencajada en un grito eterno. ¿Cantan a su santo? ¿O gritan de dolor? Es la visión de Goya sobre el pueblo. Ese pueblo que gritó vivan las cadenas. Goya los ve como una masa histérica, fea, ruidosa, impulsada por una fe ciega y borracha. Ya no hay compasión por el campesino. Hay horror ante la multitud. La masa es estúpida. La masa es peligrosa. La masa se mueve como una serpiente gigante hecha de cuerpos sudorosos y alientos agrios. Y al fondo de esa misma sala, en la oscuridad de una esquina, nos esperan las parcas. Atropos. El destino. 4 figuras flotan en el aire. Son feas, toscas, brutales. No son las diosas elegantes de la mitología clásica. Son brujas de pueblo. Una sostiene una muñeca pequeña, la vida humana, otra tiene una lente o espejo para mirar, el tiempo, y la tercera, la más terrible, sostiene las tijeras. Están a punto de cortar el hilo. Goya pinta esto sabiendo que las tijeras están sobre su propio cuello. Es una meditación sobre la inevitabilidad de la muerte. Pero fíjense en un detalle técnico fascinante que los rayos X descubrieron años después. Goya no pintó estos monstruos sobre una pared virgen. Debajo de las pinturas negras, había paisajes.
Había escenas campestres. Había colores claros. Goya había decorado su casa, al principio, con imágenes amables. Y luego, cuando la depresión y el miedo se lo comieron vivo, pintó encima. Cubrió la luz con oscuridad. Tapó el sol con betún. Esto es arqueología psicológica pura. La mente de Goya sepultó la esperanza bajo capas de pintura negra. Saturno devoró no solo a su hijo, sino al paisaje alegre que había debajo de él. Imaginen el olor de esa casa. El olor a trementina rancia, a aceite, a tabaco frío, a orinal sin vaciar. Goya trabajaba con una violencia física sobre la pared. No usaba la delicadeza. Hay zonas de las pinturas negras donde se ven las huellas de sus pulgares arrastrando la pintura. Hay zonas donde usó trapos sucios para frotar el pigmento. Es pintura de combate. Es un hombre peleando a puñetazos contra sus alucinaciones. Y no olvidemos la política. Porque mientras Goya pintaba demonios dentro, los demonios de carne y hueso cercaban la casa afuera. Estamos en 1823. El general Riego ha sido ejecutado. Ahorcado en la Plaza de la Cebada en Madrid, humillado, arrastrado en un cerón de carbón. El rey Fernando VII ha desatado el terror blanco. Goya tiene amigos que están siendo casados. El poeta Juan Meléndez Valdés ha muerto en el exilio. Otros están en la cárcel. Goya sabe que su nombre está en alguna lista. Sabe que su pasado afrancesado, sus desnudos prohibidos y su actitud osca lo convierten en un blanco perfecto. Hay noches en las que Leocadia severamente le avisa. Francisco, han pasado soldados por el camino. Y Goya, leyendo sus labios a la luz de una vela temblorosa, siente cómo se le cierra el estómago. ¿Qué siente un hombre que vive rodeado de imágenes de muerte cuando la muerte real toca a su puerta? El miedo se vuelve insostenible. La quinta del sordo deja de ser un refugio y se convierte en una ratonera. Goya siente que las paredes se cierran sobre él. Siente que Saturno va a salir del muro y lo va a morder. Siente que los hombres de los garrotazos van a bajar al suelo y lo van a golpear a él. Necesita escapar. Pero escapar no es fácil para un anciano de casi 80 años. Implica dejarlo todo. Implica admitir la derrota. Implica dejar la casa que compró para morir en paz y convertirla en una tumba abandonada. Goya hace un movimiento legal desesperado. En septiembre de 1823, le traspasa la propiedad de la quinta a su nieto, Mariano Goya. Mariano es joven, es su esperanza, su Goyito. Goya lo adora, pero también lo está cargando con un peso maldito. Le está regalando una casa forrada de pesadillas. ¿Qué pensaría el joven Mariano al entrar en esa casa? ¿Qué pensaría al ver lo que su abuelo había hecho en las paredes? Nunca lo sabremos con certeza, pero sabemos que la casa permaneció cerrada mucho tiempo, como un mausoleo del terror, hasta que décadas más tarde un banquero francés compró la propiedad y ordenó arrancar las pinturas de la pared para salvarlas de la ruina. Un proceso brutal, donde se perdió mucha pintura, donde los restauradores repintaron encima, borrando quizás detalles que Goya había dejado. Lo que vemos hoy en el Prado es, en parte, un fantasma de lo que realmente hubo en esas paredes. Una sombra de la sombra. Pero volvamos a Goya. El plan de fuga está listo. Mayo de 1824. El rey decreta una amnistía parcial, pero Goya no se fía. Solicita el permiso para ir a tomar aguas al balneario de Plombieres, en Francia. Es la excusa clásica. Estoy viejo, estoy enfermo, necesito curarme. Fernando VII, probablemente aliviado de sacarse de encima al viejo cascarrabias que le recuerda su propia fealdad moral, le firma el papel. El viaje es una odisea. Imaginen los caminos de España en 1824. Caminos de tierra, llenos de baches,
bandoleros y controles militares. Goya viaja en un carruaje incómodo. Sus huesos duelen. Su sordera lo aísla del ruido del camino, pero sus ojos siguen registrando todo. Ve la pobreza de los pueblos. Ve el miedo en la gente. Ve una España negra, seca y cruel que se queda atrás. Cruza los Pirineos. El aire cambia. El paisaje cambia. Deja atrás la tierra de la Inquisición y entra en Francia. No va a Plombieres. Va directo a París primero, y luego se asienta en Burdeos. Allí se encuentra con la pequeña España del exilio. Se encuentra con Moratín, su viejo amigo dramaturgo. Se abrazan. Dos viejos sobrevivientes de un naufragio cultural. En Burdeos, Goya intenta reinventarse. Pero las sombras de la quinta viajan con él. No en las maletas, sino en la memoria. A veces, en sus cartas, se queja de la falta de materiales, de la falta de dinero, pero nunca menciona las pinturas que dejó en las paredes de Madrid. Es como si quisiera bloquearlas. Como si al cerrar la puerta de la quinta hubiera encerrado también a sus demonios. Sin embargo, hay un último eco de oscuridad. En sus últimos dibujos en Burdeos, vemos locos. Vemos ferias de monstruos. Vemos hombres patinando sobre hielo que están a punto de caer. La fragilidad sigue ahí. Pero también aparece algo nuevo, algo que mencionábamos antes y que merece ser ampliado. La ternura hacia Rosario. Rosario Weiss, la hija de Leocadia. Goya la trata como a una discípula. Le enseña a dibujar. Ve en ella el futuro que él ya no tendrá. Dicen que Goya dibujaba con ella, mano sobre mano. Es una imagen redentora. Las mismas manos que pintaron a Saturno devorando a un niño, ahora guían suavemente la mano de una niña para que dibuje una flor o un rostro amable. Es la paradoja final de Goya. El hombre capaz de imaginar el infierno más absoluto es también capaz de un amor profundo y delicado. Y así, entre paseos por el puerto de Burdeos, visitas a la fábrica de chocolates y tardes de dibujo con Rosario, el tiempo de Goya se agota. La vela se consume. Pero esta vez, no hay monstruo soplando la llama. Solo el viento suave del Atlántico. El pintor está listo para soltar el pincel. Pero el pincel, como veremos en nuestra reflexión final, nunca lo soltó a él. Pero antes de que el cuerpo se rinda, detengámonos un instante en el fantasma que dejamos atrás. Porque cuando Francisco de Goya cierra la puerta de la Quinta del Sordo y se sube a ese carruaje rumbo a Francia, ocurre algo terrible en el silencio de la casa vacía. Imaginemos la quinta sin su dueño. Las persianas están cerradas. No entra luz. El aire se vuelve estanco, pesado, cargado de polvo. Y en esa oscuridad absoluta, las pinturas siguen ahí. Saturno sigue con la boca abierta, pero ya nadie lo mira. Los hombres de los garrotazos siguen golpeándose, pero no hay testigos. El perro semihundido sigue mirando hacia arriba, esperando una salvación que ahora, con la casa vacía, es definitivamente imposible. Durante años, la humedad del río Manzanares empieza a filtrarse por los muros. El salitre brota en las paredes como una enfermedad de la piedra. Imaginen las gotas de agua resbalando por la cara deforme de las brujas como lágrimas frías. La casa se convierte en un sarcófago sellado. Es aterrador pensar que, mientras Goya paseaba por Francia, su verdadera alma se estaba pudriendo lentamente en una pared de yeso en las afueras de Madrid. Esas pinturas no fueron hechas para la eternidad de los museos. Fueron hechas para morir con la casa. Y esa decadencia lenta, ese moho que empieza a comerse los bordes de las figuras, es parte de la obra. Es el tiempo, el verdadero Saturno, devorando el arte. Mientras tanto, en Burdeos, el viejo león todavía tiene garras. Goya está casi ciego.
Goya está completamente sordo. Camina arrastrando los pies. Pero su mente no descansa. Descubre una nueva tecnología, algo moderno y sucio. La litografía. Dibujar sobre piedra con un lápiz graso. Y entonces nace su última pesadilla gráfica. Los toros de Burdeos. Si la tauromaquia de años atrás era trágica, esta nueva serie es alucinatoria. Goya ya no dibuja lo que ve, porque apenas ve. Dibuja lo que recuerda. Y sus recuerdos son violentos. Analicemos la lámina del famoso americano Mariano Ceballos. Vemos al toro, una bestia negra y masiva, embistiendo. Y vemos al torero indio montado sobre otro toro, en una maniobra suicida y salvaje. La gente en las gradas son manchas, espectros borrosos. El trazo de Goya es frenético. El lápiz graso raspa la piedra con furia. No hay líneas limpias, todo es movimiento, caos, polvo y sudor. Goya trabaja estas piedras usando una lupa enorme, pegando la nariz a la superficie, manchándose la ropa, murmurando en su dialecto aragonés cerrado que ya nadie entiende en Francia. Es un anciano de 80 años canalizando la energía de un adolescente furioso. En estas últimas obras, Goya elimina casi por completo la línea del horizonte. Los personajes flotan en un espacio blanco, indefinido. Es el vacío de nuevo. Es como si sus figuras estuvieran luchando no en una plaza de toros, sino en el borde del universo. Y en medio de esta fiebre creativa final, también hay momentos de una lucidez dolorosa sobre su propia condición. Goya se dibuja a sí mismo. Se dibuja como un viejo barbudo, encorvado, caminando con dos bastones, con una expresión de fragilidad extrema. Y debajo de ese dibujo, escribe una frase que ha pasado a la historia como el lema de la resiliencia humana, pero que también puede leerse con una tristeza infinita. Aún aprendo. Piénsenlo. Un hombre que ha pintado reyes, que ha pintado guerras, que ha visto el infierno, que ha perdido el oído y casi la vista, todavía tiene la humildad, o la condena, de sentir que le falta aprender. ¿Qué quería aprender? ¿A pintar mejor? ¿O quería aprender a morir? Porque la muerte, esa vieja conocida que lo había visitado en 1792 y en 1819, esta vez no venía de visita. Esta vez venía a quedarse. En los meses previos al final, Goya siente como la parálisis empieza a subir por sus piernas. Es la apoplejía, como la llamaban entonces. Su mano derecha, la mano que había sostenido el pincel de la corte y la espátula de la quinta, empieza a fallar. Es el horror del cuerpo que traiciona a la mente. Goya se queda atrapado dentro de su propia carne. Primero fue el oído, aislándolo del sonido. Ahora es el movimiento, aislándolo de la acción. Se está convirtiendo en una estatua de carne, en un espectador inmóvil de su propio final. Su nieto Mariano viaja a verlo. Goya se emociona. Dicen que la alegría de ver a su nieto fue tan fuerte que aceleró el final. Su corazón, cansado de bombear sangre espesa y amarga, empieza a fallar. La habitación en Burdeos se va oscureciendo. No porque sea de noche, sino porque los ojos de Goya se están cerrando por dentro. Las imágenes de toda una vida se agolpan en su cerebro sin sonido. El rostro de la duquesa de Alba. El brillo de las bayonetas francesas. La boca negra de Saturno. La mirada dulce de Rosario. Todo se mezcla en un remolino final de gris y negro. El silencio, que había sido su compañero durante 35 años, ahora se vuelve total. Ya no es el silencio de la sordera. Es el silencio de la nada. Es la noche del 15 al 16 de abril. Goya tiene 82 años. Imaginemos sus últimos pensamientos. ¿Volvió a ver los tapices de colores de su juventud? ¿Volvió a sentir el calor de la duquesa de Alba? ¿O vio,
una última vez, al perro semihundido mirándolo desde la arena? Goya muere a las 2 de la madrugada. Su cuerpo es enterrado en el cementerio de la Cartuja en Burdeos. Décadas después, cuando España finalmente decida repatriar los restos de su genio, al abrir la tumba se encontrarán con una última broma macabra, digna de un grabado de los caprichos. El cráneo de Goya había desaparecido. Nadie sabe dónde está. Quizás fue robado por frenólogos curiosos. Quizás se perdió. O quizás, solo quizás, Goya necesitaba su cabeza para seguir pintando pesadillas en el otro lado. Francisco de Goya no fue solo un pintor. Fue un profeta. Fue el primer hombre moderno porque fue el primero en atreverse a mirar hacia adentro y pintar lo que vio, sin importarle si era bello o si era sagrado. Nos enseñó que la razón es frágil. Nos enseñó que los monstruos no viven debajo de la cama, sino detrás de nuestros ojos. Sus pinturas negras hoy descansan en el Museo del Prado, bajo luces artificiales y miradas de turistas. Pero si te quedas mirándolas el tiempo suficiente, si te olvidas del ruido de la gente y te concentras en el negro de los ojos de Saturno, todavía puedes escuchar el grito sordo de un viejo encerrado en una casa de campo, luchando contra la locura con la única arma que tenía. Un pincel. Goya perdió la razón, sí. Pero al hacerlo, nos regaló la verdad. Y la verdad, queridos oyentes, casi nunca es bonita. La muerte llegó el 16 de abril de 1828. Pero la muerte física de Francisco de Goya es apenas una anécdota. Lo que realmente importa es lo que sobrevivió. Durante 50 años, la Quinta del Sordo permaneció en silencio. La lluvia y la humedad atacaron las paredes. Saturno y las brujas empezaron a desvanecerse, a descascararse, como si quisieran volver a la nada de donde vinieron. Fue necesario un rescate de emergencia, una operación casi quirúrgica a finales del siglo XIX, para arrancar la piel de esas paredes y trasladarla al lienzo. Hoy, cuando caminas por la sala 67 del Museo del Prado, sientes el frío. No es el aire acondicionado. Es el frío de la verdad. Goya no pintó para decorar. No pintó para gustar. Pintó para vomitar el trauma de una generación entera. Fue el primer artista que se atrevió a decirnos que la cultura, la religión y la corona no son más que máscaras delgadas, y que debajo de ellas, todos somos bestias asustadas dándonos garrotazos en el barro. Nos enseñó que la razón es una isla pequeña rodeada por un océano de locura. Y que si te duermes, si te descuidas un solo segundo, los monstruos vendrán por ti. Pero también nos dejó una lección de resistencia. Goya pintó su propio infierno para no quemarse en él. Convirtió su dolor en imagen, y al hacerlo, lo dominó. Quizás esa sea la función suprema del arte. No la de ser bello, sino la de ser un escudo contra la oscuridad. El cráneo de Goya sigue perdido. Quizás esté enterrado en algún lugar de Francia, o quizás, como dice la leyenda, descansa escondido en algún gabinete de curiosidades, con sus cuencas vacías mirando eternamente hacia lo invisible. Pero no importa. Porque su verdadera mente, sus verdaderos ojos, están colgados en las paredes del museo, mirándonos fijamente, desafiándonos a sostenerles la mirada. ¿Y tú, eres capaz de mirar a tus propios monstruos a los ojos? Gracias por acompañarme en este descenso a la locura de Francisco de Goya. Ha sido un viaje largo y oscuro, pero necesario. Si esta historia te ha mantenido despierto, si has sentido el peso de la Quinta del Sordo sobre tus hombros, te pido que hagas algo por nosotros. Suscríbete ahora mismo al canal. Dale un me gusta a este video. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros es la luz que nos permite seguir explorando las tinieblas.
Activa la campanita para que la plataforma te avise cuando regresemos con otra historia mundial para dormir. Y déjame un comentario abajo. Si pudieras pintar una sola de tus pesadillas para sacártela de la cabeza como hizo Goya, ¿qué pintarías? Tengo curiosidad por conocer tus monstruos. Esto ha sido Historia Mundial para dormir. Que tus sueños sean ligeros y que la razón te proteja. Buenas noches.